vuelvo a repetir este versículo, porque todavía no estaba grabando, ahora puse a grabar. En Lucas 6:45 dice, una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Comprendemos el por qué a la lengua se le da un tratamiento tan extenso. ¿Por qué Santiago habla en todo su capítulo de la lengua? Obviamente, esto es muy cierto. Cuando uno se enoja y dice lo que tiene, es porque lo que está dentro de uno, lo que uno tiene dentro de su corazón. Y obviamente si uno lo guarda porque no quiere soltarlo, en algún momento hay un detonante que hace que digamos lo que tenemos dentro del corazón. Pueden ser cosas buenas y también cosas malas. La manera en que manejamos la lengua es un gran indicador de cómo están nuestros corazones ante Dios. Santiago 3, del 1 al 18, no anoten porque es el mismo capítulo, la Biblia enfatiza en que lo que decimos es una indicación precisa de lo que hay en nuestro corazón. Si escuchamos con atención las palabras de una persona, podemos también escuchar lo que hay en su corazón. Perdón, me tiene mal esto del mouse, chica. Espero que lo puedan corregir. Bueno, como venimos hablando acá, hasta acá venimos entendiendo que de la manera que nosotros tenemos nuestro corazón es de la que vamos a hablar. Santiago le dedica todo un capítulo para ver la importancia que tiene la lengua en nuestra vida y también para las personas con que vamos compartiendo esta vida, ¿no? Entonces, uno debería examinar el corazón y una vez que examine, también deberíamos tratar lo que pasa dentro de nuestro corazón. No nos es fácil callar la lengua, bien lo dice acá Santiago, que podemos dominar toda clase de animales, pero la lengua todavía no la hemos podido domar. La manera en que manejamos la lengua es un gran indicador de cómo están nuestros corazones ante Dios. La Biblia enfatiza en que lo que decimos es una indicación precisa de lo que hay dentro nuestro. Si escuchamos con atención las palabras de una persona, podemos también escuchar lo que hay en su corazón. Es uno de los mayores indicadores de la vida cristiana. Nuestras lenguas nos delatan, hablan de quiénes somos. Pensándolo así, por más que a veces querramos disimular, ¿no? Ser lo que no somos, acá Santiago está diciendo que donde abrimos la boca determina quiénes somos. Y no solamente quiénes somos, sino cómo estamos. Cómo estamos interiormente. Santiago 3 del 2 al 5 dice, es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Podemos hacer que un caballo vaya donde querramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire donde desee el capitán. Porque por más fuertes que sean los vientos, el timón la puede dominar. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. Las palabras, vamos a ver que las palabras tienen un tremendo poder. Pueden levantar o derribar una persona. Nuestras palabras pueden nutrir, pueden construir o pueden destruir también. Pueden sanar o pueden herir. Pueden tener un efecto terapéutico o pueden resultar tóxicas. Si nuestras palabras bendicen, consuelan, edifican, animan a otros y dan testimonio de un corazón compasivo y lleno de la palabra de Dios, si a menudo compartimos las buenas
nuevas acerca de Cristo, demostramos un corazón que está agradecido por nuestra propia salvación. Pero si mentimos, ofendemos o chismeamos, demostramos un corazón malo. Bueno, acá nos vamos a tener un poquito a hablar sobre esto. Para los que estamos creyendo en Dios, es muy importante que lo que salga de nuestra boca tenga que ver con lo que realmente nosotros tenemos dentro. Si nosotros decimos como creyentes que creemos en Dios, que lo servimos y que queremos ser obedientes a Él, debería verse por nuestros frutos. Sin embargo, muchas veces abrimos la boca y tenemos que tener mucho cuidado. Ahí es la importancia de lo que Jesús quiere venir a hacer en nuestras vidas. Jesús quiere, en primer lugar, nos da la salvación, el regalo de la salvación cuando nosotros creemos en Él, como dice Juan 3:16, ¿no? Todo el que cree en Jesús recibirá la vida eterna. Primero tenemos que creer en Él, después recibirlo, y es ahí donde Jesús quiere venir a sanarnos. Si nosotros hemos sanado, cuando abrimos la boca, vamos a tratar de bendecir, vamos a tratar de tratar a los demás como nos gusta que nos traten a nosotros. Vamos a poder ponernos del lado de la otra persona, por más que la otra persona te hable mal. ¿Es difícil? Sí, obviamente es difícil poder hablarle a la otra persona bien si esta persona te está hablando mal, o si te enteraste que la persona, calumnió, injurió contra uno, ¿no? Pasa en la misma iglesia este tipo de situación. Y es ahí donde tenemos que evitar chismear, hablarle mal a la persona. ¿Y por qué es tan importante de poder domar la lengua? Porque a veces la lengua no va con lo que nosotros sentimos. Entonces, a la hora de querer, si alguien te está tratando mal, a la hora de querer hablarle bien, si realmente pudimos ser sanados por Cristo y restaurados, vamos a poder hacer lo que Cristo haría. Porque yo no me imagino a Jesús contestándome mal o tocándome un bocinazo atrás porque yo no vi que el semáforo estaba en rojo, que las grandes peleas que se arman a veces y se gritan de un auto al otro. Porque yo no me imagino a Jesús gritándome cuando desobedezco, cuando caigo. Yo siempre me imagino a Jesús hablándome bien, incluso cuando tiene que corregirme. No me imagino a Jesús haciéndome quedar mal delante de mis amigos cuando yo hice algo mal. No me imagino a Jesús dando un discurso como los que él dio o sermón, tirando, diría mi hija, no tires comentarios. Cuando uno quiere decir algo, ¿no? Camuflándolo. Entonces, Jesús lo que quiere hacer por nosotros es sanarnos para que de nuestra boca pueda brotar bendición. La palabra adecuada, indicador de la sabiduría del corazón. Dice, los labios del sabio dan buen consejo. El corazón del necio no tiene nada para ofrecer. Esto está en Proverbios 15:7. Los labios del sabio dan buen consejo. El corazón del necio no tiene nada para ofrecer. La boca habla de lo que hay en el corazón. En este contexto que vengo repitiendo, corazón se refiere a las emociones, al intelecto y a la voluntad. Las emociones es porque cómo estamos dentro. La voluntad. Muchas veces no tenemos la voluntad de querer hacerlo bien. Es algo que tenemos que trabajar y mucho. Yo el otro día hablaba con Raquel cuando estoy enojada con una persona y Jesús me dice que yo la tengo que perdonar porque si Él me perdonó a mí,
ahora yo tengo que perdonar. Es más, si yo no puedo perdonar, Jesús dice que Él no puede llevarme con Él después, ¿no? Porque si, imagínense, si Jesús no hubiera hecho su sacrificio para que todo el que crea en Él sea perdonado, ¿por qué nosotros nos creemos con el derecho de no perdonar a los demás? Entonces yo le decía a Raquel, hay veces que yo necesito estar enojada con esa persona porque siento que si la suelto no se merece lo que yo pienso que esa persona se merece. Y ahí es donde tenemos que trabajar en esta voluntad. Porque nos acostumbramos a decir que es difícil perdonar, pero es porque no queremos trabajar esa voluntad. Inconscientemente o a veces conscientemente queremos seguir hablando de esa persona, calumniarla, injuriarla, queremos que nos digan tenés razón. Y cuando uno trabaja en su voluntad y decide, bueno, voy a perdonar, aunque me cueste, aunque me duela, es impresionante el alivio que se siente cuando uno logra perdonar verdaderamente a alguien. Pudiste soltar. Para uno es una sanación enorme. Y a la hora de hablar, de soltar mi lengua, puedo soltar bendición a la persona que yo creía que no podía perdonar. Hay que trabajar la voluntad, no se hace solo. Si nosotros pensamos que esto lo podemos trabajar solo, no. Sin Dios no lo podemos hacer. Sin Dios no podemos perdonar. Sin Dios no podemos tener fe. Sin Dios no se puede hacer, te diría que nada. Podés pasar esta vida queriendo no hacerle caso a Dios, porque es una decisión que Él deja que nosotros tomemos. Pero yo te puedo asegurar que sin Dios no podés hacer nada. No podés perdonar, no podés tener una vida con paz. Vivimos con conflictos, ni hablar si soltamos la lengua, que ya lo vamos a ver. Dice, un corazón sano se expresa con prudencia, respeto y consideración, porque esa es su naturaleza. Las palabras del justo son fuente de vida. Proverbio 10:11. Pero un corazón enfermo se expresa con aspereza, injusticia y maltrato. El hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. Todo esto lo fui sacando de Proverbios, ¿no? Obviamente cuando uno está mal es porque hay algo que no fue bien en tu vida. Es importante, por eso digo que sin Dios no lo podés hacer, es importante que esto se trabaje con Dios, porque Él te va a sacar a la luz qué es lo que te tiene mal. ¿Qué pasó en tu vida, en tu niñez? ¿Qué pasó para que hoy solamente podamos tener en nuestra boca palabras de enojo, palabras que maldicen en vez de que bendicen? Sí, obviamente nosotros, no sé, prendés un noticiero y ves cómo está todo, salís a la calle y ves cómo está todo. Vas a un negocio, lo mal que te atienden las personas, mucho me pasa. Vas a comprar, o sea, vas a comprar lo que necesitas y la otra persona la notás, la amargura que tiene y te das cuenta no te atienden alegre, a veces ni siquiera saludan, ni te dicen buenos días. Y obviamente si nosotros no estamos en Cristo, no podemos verlos con misericordia. Lo vemos con enojo y decimos, bueno, saqué, no voy más a ese lugar, porque te atienden re mal. Qué diferente sería si todos pudiéramos realmente estar en Cristo, porque estas cosas no pasarían, ¿no? Pero así está el mundo hoy, enojados, angustiados. ¿Cómo traer sabiduría a nuestro corazón para empezar a cambiar esto? Que por más que estemos en Cristo, si no ponemos la mirada en Él y si no soltamos, y principalmente también una de las cosas que ayuda mucho es la confesión.
Cuando uno puede confesarle al otro, yo estoy así porque me pasó esto, porque hice esto. Lo importante que es la confesión, porque eso te ayuda a soltar. Y es el comienzo de empezar a sanar. ¿Cómo traer sabiduría a nuestro corazón? Somos en buena medida lo que son nuestras creencias y paradigmas. Nuestra forma de pensar determina nuestra forma de ser y en consecuencia nuestra forma de expresarnos. Ahora, nuestro corazón se convierte en aquello con lo que lo alimentamos. Si queremos cambiar nuestro corazón, debemos revisar la dieta con la que alimentamos nuestra mente. Yo cuando leo esto, ¿no? Que toda mi vida vivía dieta, bueno, si hago las cosas bien, se refleja en lo, ¿no? En lo que podemos ver. Si te pones a dieta y quieres bajar de peso, se refleja. Se me venía mucho a la mente esto cuando decía que nuestro corazón se convierte en aquello con lo que lo alimentamos. Si queremos cambiar nuestro corazón, deberemos revisar la dieta con que alimentamos nuestra mente. Así como en lo natural, si queremos cambiar nuestra imagen, debemos ver con qué lo alimentamos. Por ejemplo, llevándolo al modo espiritual, ¿con qué alimentamos el corazón? Lo que leemos, lo que vemos en televisión, ¿con quién pasamos tiempo compartiendo? Aquello que captura nuestra atención, ¿no? Uno se alimenta con aquello que captura tu atención, el tipo de conversaciones que acostumbramos a sostener. Eso requiere cierta claridad, conciencia personal y disciplina para alimentar nuestra mente con la información adecuada. Que está representada por el alimento espiritual, que es la palabra de Dios, la cual es dada para corregir nuestra forma de pensar. Obviamente, si no estamos en Cristo, no vamos a leer la Biblia. Y aún estando en Cristo, tampoco se lee mucho la palabra. Entonces, es como si querés adelgazar, tenés que comer verduras. Acá, si querés que tu corazón cambie y querés que esta forma y sanar y que esta forma de enojo que a veces tenemos que alimentarnos con la palabra de Dios. Yo les voy a dar un ejemplo, porque por ahí cuando uno dice, bueno, si vos querés hacer caso, querés hablar bien, querés que tu lengua brote cosas buenas y tenés que dejar de juntarte con esto, no es que uno tenga que dejar la vida del mundo, porque si no, dijo Pablo, tendríamos que salirnos del mundo. Nosotros tenemos que aprender que tenemos que ser luz en el mundo. Para eso Dios nos pone un propósito a todos. No hay excepción, todos tenemos un propósito. Está quien quiere cumplir ese propósito y quien no quiere cumplir el propósito. Al cumplir el propósito, tenemos que ser luz. Entonces no tenemos que salir del mundo. Y esto no significa que si yo quiero alimentar mi mente, porque principalmente todo empieza en tu mente, ¿con qué la vas a llenar? Si estás acostumbrado a ver cosas que no edifican en televisión, los programas de Chimento, por ejemplo. Los programas de Chimento es una crítica tras otra. Miren que se me fue. Ahí. Los programas de Chimento, ahí te alimentás un montón porque es toda crítica, se critica a un artista contra el otro, por cualquier cosa. Si estás acostumbrado a juntarte con alguien que lo único que tiene para hablar es Chimento, es de eso de lo que te vas a alimentar. A mí me encantaba chismear, bastante me encantaba. Yo tengo amigas y tenía amigas que era juntarnos y preparar el mate y decir, ¿qué tenés para contar? ¿Qué tenés para chusmear? Y les puedo asegurar que al principio pensé que lamentablemente yo no podía compartir más tiempo con esa persona, pero no porque no quisiera, sino que las personas
algunas empezaron a alejarse porque no teníamos tema para charlar, porque todo lo que hablábamos era chusmerío. Hasta que Dios, ¿no?, vino a mi vida y quiso limpiarme, porque esto no bendice. Hoy me cuesta. A veces me molesta y a veces me cuesta dejar de chusmear. Es algo que tenemos que trabajarlo porque es la verdad. Porque te sentás con un mate y yo que sé, ¿sabías que fulanita o sabías que fulanito? Y yo empiezo, ay no, tengo ganas de meter un bocadillo, pero digo, ay no. Eso es intentar domar la lengua. Yo creo que a todos nos pasa. Pero tenemos que saber que Dios nos bendice. Hay un pasaje en Éxodo donde Moisés, que es el que libera al pueblo de Dios, ya los liberó, están en el desierto, y su hermana, la hermana de Moisés, y el hermano de Moisés empezaron a chismear, a sacarle el cuero a Moisés, a la mujer de Moisés. Le empezaron a sacar el cuero. No dice así la Biblia, pero para que entiendan. Y entonces Dios castiga severamente ese acto y la enferma de lepra a la hermana de Moisés. Y la aparta, la saca fuera del campamento. Eso representa, después la vuelve la sana, le da como, digamos, un correctivo con eso, y la quiere enseñar y después la vuelve a traer al campamento. Pero esa lepra, que era una enfermedad terrible en esos tiempos, es una lepra espiritual que nosotros tenemos que tratar de sacarnos. Como les venía diciendo, tenemos que ver de qué nos alimentamos. No quiere decir que ahora vamos a dejar de tratar personas, a que no vayan a tal lugar porque no te conviene, porque si no enseguida nos tacharían de que, bueno, viste, te lavaron el cerebro y ahora no podés hacer esto y no podés hacer lo otro, porque eso es muy común. Y hoy cuando yo preparaba, yo ya la había preparado ayer a la palabra, y cuando yo leía esta parte yo digo, bueno, ahora me van a interpretar así, pero Dios me dio un ejemplo que me gustó mucho y se los quiero dar, porque me lo puso en la mente. Cuando nosotros estamos criando a nuestros hijos, todo el tiempo estamos marcándole qué tienen que mirar, qué no tienen que mirar, con quién se tienen que juntar, con quién no se tienen que juntar, qué les conviene y qué no les conviene. Y Dios no enseña nada en lo natural que lo podamos aplicar en lo espiritual. Entonces nosotros somos hijos de Dios y de la misma manera nos quiere educar. Fíjate con quién te juntas, fíjate lo que miras, fíjate lo que haces, porque te va a ir mal. Es exactamente lo mismo que nosotros hacemos con nuestros hijos. El lenguaje construye nuestra realidad. Una forma de moldear positivamente nuestro corazón es a través de la disciplina de hablar de aquello que edifica, nutre, fortalece, anima y reconforta. Tenemos que disciplinarnos, tenemos que disciplinar la lengua. Si hemos creído en Jesús, si queremos hacer las cosas bien, si queremos que nuestra vida vaya en bendición, si no queremos meter la pata y crear conflictos innecesarios y que después estemos mal, tenemos que disciplinar la lengua. La palabra dicha con gentileza, antídoto contra el furor y los conflictos. Es el título de lo que vamos a seguir desarrollando. Dice, la respuesta pasible desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. Proverbios 15:1. La respuesta pasible desvía el enojo, pero la palabra áspera enciende los ánimos. Muchas personas no son conscientes de cómo utilizan sus palabras ni de las consecuencias que éstas generan. Y no se trata solo de las palabras que se dicen, sino también del tono en que se expresan.
lo importante no es solo el contenido de lo que se dice, sino también la forma como se dice. Podemos ser francos sin ser rudos, ¿no? Cuando nosotros queremos imponernos para algo, ¿no? Y es verdad que depende cómo la recibimos, es como nos va a caer, ¿no? Si nos hablan mal, un poco como les decía hoy, si vas y te atienden mal, si te hablan mal, quizás una persona se levantó y no tiene un buen día, entonces te contestó mal, y ya eso es suficiente para que empiece a hacerle mal a la otra persona que recibe. La gentileza o no, cuando nosotros escuchamos a una persona que habla con calidez, que te explica y te dice algo o te quiere dar un consejo y te lo da de buena manera, uno lo recibe bien y eso cava hondo en nuestro ser y nos deja una buena imagen de esa persona. Hay veces que hay personas que hablan y solo escucharlas uno se quedaría ahí. ¿O no les ha pasado? Cuando esa persona es dulce para hablar, dices, qué lindo que habla esa persona, me transmite paz. Es tan importante la gentileza, más hoy en el mundo que vivimos. Por eso es que Jesús nos llama a hacer luz en el medio de este mundo, ¿no? Aplacando el furor de mi interlocutor. La palabra sazonada con gentileza y amabilidad siempre es oportuna y bien recibida y ayuda a disipar posibles conflictos. Colosenses 4:6 dice: que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Expresarse con gentileza y amabilidad no implica ceder cuando se cree tener razón. Ni debilitar la posición cuando se está negociando. Por el contrario, esa forma de expresarse conquista el corazón de nuestro interlocutor y fortalece la percepción que el otro tiene de nosotros. Algunos confunden cortesía y amabilidad con debilidad. Es así. Muchos creen que en el medio de un conflicto, sea que uno tenga la razón o no, necesita hablar más fuerte, necesita decir palabras que hieran, porque a veces hacemos eso. Si estamos enojados con la otra persona, queremos herir con las palabras. Y obviamente no queremos ceder. Estás en el medio de una discusión, querés tener la razón. Queremos tener la razón. Y seguimos generando ese conflicto de una manera que se sigue, como dice, ¿no? Una pequeña chispa puede hacer un incendio. Nosotros queremos a veces de nuestro enojo, porque todo va a depender, como al principio dijimos, de cómo está nuestro corazón. Queremos seguir en la pelea y pensamos que gana el que grita más fuerte. Y la realidad que como esto cuesta tanto, el verdadero ganador es el que decide no seguir el conflicto. Es el que decide bajar, el que decide hablar con amabilidad, hablar con cortesía, aunque la otra persona se merezca que le digas de todo. En realidad ahí hay más fortaleza en el que se calla que en el que grita. Y ahí es donde demostramos cómo está nuestro corazón, lo que Dios va haciendo en nosotros. Si nosotros decidimos aplacar, es seña de que realmente Jesús va sanando. Cuando no se está en Cristo, esto es más común, ¿no? Pero ya ahí pasaría a ser sabio la persona. La persona que está sin Cristo pasa a ser sabio, porque sabe que si se calla la boca, termina con la situación. Y ese es el que tiene el mayor poder en una discusión, el que logra callarse. Para el mundo es al revés. Vivimos en el mundo del revés nosotros. Como dice el dicho, la cortesía y la amabilidad no proceden de la debilidad ni de la cobardía, sino de dominio propio y humildad. Implica madurez y cordura.
el impacto que pueden tener las palabras. Las palabras poseen un increíble poder para elevar o derrumbar a las personas. Pueden edificar a una persona o pueden lastimarla profundamente. Las palabras pueden destruir una amistad, dividir un matrimonio, destrozar emocionalmente a un hijo o por el contrario, levantar, consolar, motivar y edificar a una persona. Algunas personas hacen comentarios hirientes, pero las palabras del sabio traen alivio. Proverbios 12, 18. Por otra parte, las palabras positivas y de edificación son como semillas que se siembran en otros y que a su tiempo empezarán a dar su fruto. Lo mismo podemos decir en sentido contrario. Las palabras negativas, ofensivas, de reproche, de crítica, son semillas que en su momento darán fruto para desgracia y desdicha. Toda palabra dicha con la intención que nosotros querramos, a futuro va a traer consecuencias. Uno decide qué tipo de consecuencias quiere transmitir, ¿no? Yo me anoté acá porque siempre recuerdo una palabra que me soltó una profesora que para mí fue muy, muy dolorosa y creo que hizo que yo no terminara la secundaria. Mi primaria era una alumna normal, que a veces tenía buenas notas, malas notas, pero siempre bien, no tuve problemas. Mi secundaria me costó muchísimo. Y tuve una profesora que no me quería nada, porque Satanás hace eso, vino a matar, a robar y destruir. Y se va a valer de quien sea cuando quiere destruirte. Yo venía de una infancia también complicada, donde me sentía menos, donde siempre sentí que yo no podía. Y esta profesora se encargó de pegarme el puñal para lograr eso. Cuando soltó. Yo tenía que hacer un grupo de, así con mis compañeros, para presentar un trabajo, tenía que estudiar. Y bueno, no me gustaba mucho estudiar, pero yo cuando tenía una responsabilidad con un grupo, estudiaba a la par de ellos. Indicador que yo era muy capaz de haber terminado mi secundario, no lo hacía de vaga, pero cuando me ponían en un grupo, yo era una lady. Estudiaba, hacía láminas, nos juntábamos, mi tía nos hacía una torta para que fueran y nos juntáramos en mi casa y se ponía chocha porque decía está estudiando. Y cuando me preparé y nos levantamos todos en el grupo para dar la lección, la profesora le empezó a decir a todos mis compañeros de grupo que cómo me habían puesto a mí como compañera de su grupo si yo nunca estudiaba y nunca hacía nada, a ver si se querían sacar una mala nota. Me lo hizo delante de todo el curso y delante de mis compañeros. Eso fue para mí terrible porque, imagínense, en la adolescencia venía marcada de cosas similares y ella dio la estocada final con eso. Obviamente me sentí re mal, pero ese es el poder que tienen las palabras. De lo que uno puede causar en la otra persona. Yo creo que ninguna persona medianamente en sus cabales quisiera lograr esto en otra persona. Uno puede enojarse, puede, no sé, no estar de acuerdo, pero nunca lastimar de esa manera. Por eso la importancia de Santiago cuando dice domar la lengua porque tiene el poder de bendecir o maldecir. Y quizás nosotros, a veces, a nuestros hijos también le hemos soltado en enojo palabras que hieren y que pensamos que ya pasó y pedimos perdón, pero ya a veces es demasiado tarde. Pero obviamente si no estamos en Cristo, nos hemos manejado así. Yo he soltado palabra a mis hijos en el enojo. La buena noticia es que en Cristo todas estas cosas pasaron
Y hoy uno tiene el poder de aprender con Jesús y de poder cambiar esta situación. Y tanto así como quizás un día pudimos soltar una palabra de maldición para nuestros hijos sin quererlo, porque obviamente a nuestros hijos no queremos el mal, hoy tenemos el poder en Cristo de sanar. Seguramente en cada enseñanza Dios nos habla en algo a nosotros, ¿no? Yo te animo a que si sentiste que alguna vez te hirieron de esa manera, ¿no? Como me pasó a mí, y podemos haber herido a otros y Dios te lo pone en la mente, sepas que Jesús lo perdonó y que ahora quiere empezar a sanar. Y que también podemos revertir esta situación a cualquier persona que hayamos herido. Poniendo freno en la boca para no ofender. Santiago expresa el valor de aprender a dominar la lengua, pues pone freno en la boca de un caballo. Así que imagínense, si el ser humano puede a un animal tan grande ponerle un freno en la boca y hacer que vaya para donde quiera, o como nos cuenta también el timón en el medio de una gran tormenta en el mar, es muy pequeño el timón, sin embargo es el que va a dirigir el barco para donde tiene que ir. Y dice que aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Y dirigimos así todo su cuerpo. Imagínense la potencia y fuerza de un caballo siendo puesto bajo control con una simple brida en su boca. Brida es un freno. La otra metáfora que utiliza es el timón que permite controlar el barco. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de tempestuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que gobierna a la nave. Una tormenta muy fuerte o fuertes vientos pueden empujar un barco fuera de control, pero un timón también puede controlar y mantenerlo en el curso adecuado. Así como dos pequeñas cosas, como una brida y un timón, pueden poner bajo control grandes cosas, del mismo modo debemos tener el control sobre nuestra lengua. Podemos tener control sobre nosotros mismos. Cualquiera que pueda controlar la lengua podrá frenar todo el cuerpo. Esto lo dice Santiago en 3:2. Cualquiera que pueda frenar la lengua puede controlar todo el cuerpo, puede controlar nuestra mente. Y dice, Santiago pensaba que la lengua era más peligrosa que un caballo desbocado o que una impetuosa tormenta en el mar. La lengua puede meternos en muchos problemas. Una palabra descuidada puede encender un conflicto. Una palabra cruel puede destruir una vida. Una palabra con calumnia puede destruir la reputación de una persona. Ahí es la importancia de cuando uno no debe chismear. Porque muchas veces hasta hablamos no porque vimos, sino porque escuchamos. Y estamos destruyendo la reputación de otra persona. Una palabra amarga puede inculcar odio. Una palabra brutal puede golpear y matar. Pero una palabra compasiva puede traer alivio al corazón de una persona. Una palabra llena de entusiasmo puede alegrar y alentar la vida de una persona. Una palabra oportuna puede disminuir la tensión. Una palabra amorosa puede sanar y bendecir. Y acá hay una pregunta que les dejo. ¿Quién o qué lleva las riendas de tu corazón? ¿O quién o qué dirige el timón de tu corazón? Una pregunta para reflexionar. ¿Quién o qué lleva las riendas de tu corazón? ¿O quién o qué dirige el timón de tu corazón?
la lengua tiene un carácter contradictorio. Dice Santiago que uno de los recursos que usamos más cotidianamente es la lengua, ¿no? Con ella bendecimos a Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y es una gran verdad. Los que asistimos, ¿no? Cuando vamos a la iglesia, cantamos, alabamos o hablamos palabras de bendición de Dios, también nos sentamos a hablar mal de otras personas, a maldecir. De una misma boca produce bendición y maldición. Santiago 10 dice así: y así la bendición y la maldición sale de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? No, como tampoco... Ahí se me fue el mouse. Ya estoy terminando, chicas, ¿eh? Hoy estoy media trabada por el mouse. A la próxima me compro uno. Ahí está. Como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. Santiago 3, del 10 al 12. La lengua puede ser usada para el llamado supremo, con ella bendecimos al Dios Padre, y puede ser utilizada para la maldad más baja, con ella maldecimos a los hombres. Pero no debiera una misma boca proceder bendición y maldición. Este es un llamado a la congruencia acá. Este es un llamado a la congruencia en el hablar, a ser consciente con lo que Dios espera de sus hijos, que es usar la boca para la bendición y edificación, y no para maldecir, engañar o chismear. Mantener, pues, nuestro lenguaje bajo estricto control es una disciplina que los creyentes y los no creyentes deben esforzarse por desarrollar. Los creyentes, porque si decimos que seguimos a Cristo y que creemos, debemos demostrarnos con frutos, ¿no? Con nuestros frutos. Y los que todavía no son tan creyentes o están ahí, para que sus vidas se puedan manejar mejor. Podemos evitar conflictos, peleas innecesarias, como leí hoy casi al principio, ¿no? Que uno puede perder amistad, se puede destruir un matrimonio, podemos hacer que la vida de otra persona sea en maldición por algo que deberíamos habernos callado, que a veces ni nos importa de la persona de la que estamos hablando, qué vida lleva, cómo se viste, ni debería importarnos. Pero bueno, es una disciplina en la que tenemos que trabajar. Primeramente, Jesús nos dice que tiene que sanarnos para que de nuestro corazón, dice, emana la vida, ¿no? Para que nuestro corazón pueda empezar a dominar la lengua. Empieza en tu mente, baja a tu corazón y después sale por tu boca. Así que de lo que hablamos es de cómo estamos. Bueno, yo terminé el tema. Perdón, chicas, que hoy estuve retrabada, pero se me rompió el mouse. Entonces iba leyendo y se me iba Pero espero, díganme si se entendió, si fue clara y si tienen alguna pregunta. Sí, ¿cuándo te vas a comprar un mouse? Me tengo que comprar un mouse. Es que vine y me senté y vi que no andaba. Porque siempre ando. Hasta ayer, hasta hoy estaba con el mouse, trabajando, sí. Hoy estuve, pero cuando vine acá, así tiene que ser, ¿no? Porque ese es también trabajito de... De ya sabemos quién. Sí. Bueno, chicas, volviendo al tema. ¿Quieren hacerme alguna pregunta? Fue medio complicado, me trabé muchísimo.